La relación entre las drogas y la violencia no es nueva, pero en las últimas décadas la percepción social de esta conexión está llena de estigmas para ciertas sustancias, usos y países. Andrés Preciado ha dedicado su carrera a desentrañar este complejo vínculo. Es politólogo por la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Gobierno y Políticas Públicas. También actualmente es director de Conflicto y Seguridad en la Fundación Ideas para la Paz, que es una de las organizaciones más importantes en Colombia, viendo este vínculo entre política de drogas y construcción de paz. El establecimiento de lo que llamamos guerra contra las drogas o este paradigma que se nos impuso de guerra contra las drogas nos terminó situando en una especie de idea de las drogas como un enemigo. Hoy nos adentramos en cómo este estigma y la criminalización de las drogas impactan no solo en los consumidores, sino en las políticas de seguridad y la percepción internacional sobre América Latina. Y si es posible cambiar esta dinámica con una perspectiva integral. La meta fácil de conseguir es perseguir consumidores. En términos de la política de seguridad, muy fácil. Muy fácil, es que desestructurar el crimen organizado es muy difícil. Perseguir las rentas ilegales. ¿Hace cuánto tiempo a nosotros nos dicen los estados que van a descapitalizar el crimen organizado? Hola, soy Alejandra Sánchez Insunza. Y yo soy Sara Snap. ¿Qué es eso, terco, Pruébala. Es cocaína. Desde las calles hasta la política. No, porque allá hay mucho marihuana. Sabemos que es parte de la realidad. Tristemente, el consumo de drogas sintéticas va aumentando año con año. ¡Eso no es cierto! Bienvenido a Noticias desde un mundo con drogas, un podcast de dromómanos en colaboración con Instituto RIA. Este podcast no promueve en ningún momento el consumo de drogas legales ni ilegales. Este podcast tampoco difunde los mitos y mentiras alrededor de las drogas. Si tiene dudas, escríbanos a contacto@dromomanos.com o en cualquiera de las redes sociales de Dromomanos. Hola, bienvenido Andrés, ¿cómo estás? Hola, un gusto saludarlas y gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar aquí. Queríamos empezar con entender un poco dónde crees que comienza esta relación entre la violencia y las drogas en América Latina. O sea, ¿qué factores históricos y estructurales crees que nos han permitido esta idea general o estigmatización que hay en la región? Pues yo creo que hay un punto muy relevante y seguramente esto es algo como ya reiterado, pero el establecimiento de lo que llamamos guerra contra las drogas o este paradigma que se nos impuso de guerra contra las drogas nos terminó situando en una especie de idea de las drogas como un enemigo, pero además de eso, del Estado como un salvador de ese enemigo. Y a partir de ahí se fueron construyendo también una cantidad de estereotipos institucionales, pues que dan lugar y configuran ese enemigo. Y eso nos deja unos lastres como unas especies de historias institucionales que luego es muy difícil romper, en particular en lo que tiene que ver con lo que son nuestros organismos de seguridad. Yo creo que también parte en nuestros organismos de justicia, pero más en nuestros organismos de seguridad. Y ahí me refiero a fuerzas militares y a fuerzas de policía. Y muchas veces se puede decir como, bueno, pero eso hace parte de lo que ellos son, así se comportan las fuerzas. Y yo creo que parte de la discusión de los nuevos paradigmas de drogas tiene que ir en la conversación con esas fuerzas, pero también en torno a cómo los comportan nuestras instituciones. Porque si las instituciones no cambian, pues al final del día lo que tenemos son instituciones que tienen un poder relativo, que siguen actuando de una forma, y discúlpenme la expresión, que siguen pensando en años anteriores, pero que efectivamente tienen un poder para cambiar la vida en el día a día de las personas. Miren, por ejemplo, cuando yo le preguntaba a los policías en Medellín con los que trabajaba por qué había tanta operatividad en relación a los consumidores, habían siempre dos respuestas recurrentes. La primera es que esos son los resultados que nos piden y la segunda es así nos miden. O sea, hay una presión política por generar resultados y además las formas de medición de las fuerzas tienen mucho que ver con ese paradigma de la guerra contra las drogas. Y cuando uno les preguntaba, ¿y ustedes qué piensan de eso? Sobre todo en relación, por ejemplo, a consumidores con marihuana en Medellín, había mucha reflexión en torno a no nos sentimos cómodos porque sentimos que esto es algo que socialmente ya no está recriminado, pero que policialmente seguimos combatiendo. Entonces había una disonancia muy grande entre lo que les pedían hacer y lo que ellos creían que de verdad se debía hacer. Exacto. Mira, qué buena reflexión, porque yo lo escucho y pienso, entonces, la lucha contra las drogas o la guerra contra las drogas más bien les dio su razón de ser. Es para eso existen, ¿no? Es como ir y perseguir en contra de esos, aunque ellos, eh, y yo también cuando he hablado con policías aquí en México, siento que no
nunca han pensado si la ley es justa o no, si la ley es proporcional o no. Solo ellos dijeron, es que a nosotros nos dijeron que esto está mal, hay una doctrina, ¿no?, que nos ponen, y con eso me da mi propósito, que es perseguir. Para ti, ¿cómo sería entonces, porque se ha hablado mucho de cómo sería desnarcotizar la agenda de seguridad? Yo creo que una parte de desnarcotizar la agenda de seguridad pasa por dos cosas fundamentales. La primera es cómo entendemos una política de seguridad que no vaya desligada de una política de drogas. Tenemos políticas que son muy específicas, muy temáticas, pero que no comparten unos lazos de comunicación mínimos. Pero mientras esas políticas de drogas no tengan un diálogo certero y franco por el tema del sector seguridad, eso no se va a poder avanzar y vamos a seguir teniendo grandes postulados de política que van hacia la reducción de daños, que van hacia la mejora de la calidad de vida de los eslabones más débiles de la cadena de la producción de las drogas, pero que no tienen nada que ver con lo que en el día a día hacen las fuerzas de seguridad. Y yo creo que ahí hay una cosa que es el segundo tema que a mí me parece importante, y es que de un lado hay como una comunidad académica especializada, política, teórica, que se ha dedicado a los temas de seguridad. Yo les voy a poner un nombre, pero pues eso no se llama así, que son como más los segurólogos, o sea, la gente como que ha trabajado más de ese sector, y están los drogólogos, que son los que han trabajado más temas de drogas y demás. Y lo que yo he descubierto, sobre todo en mi trabajo más reciente en la FIP, es que los segurólogos y los drogólogos no se conversan mucho entre ellos, pero al final del día todos terminamos generando recomendaciones, presiones, cambios, sugerencias en los organismos de seguridad y justicia. Y ahí me refiero a fiscalías, a jueces, a policía, pero el diálogo nunca es muy fructífero con ellos y muchas veces no se tiene en cuenta. Y piensen en esto, un gobierno como México con Andrés Manuel López Obrador claramente era de una línea en cuanto a seguridad de drogas muy distinta a la que, digamos, traía históricamente México. ¿Qué pasa con con un gobierno que, a pesar de tener, digamos, como el interés o la iniciativa de cambiar cosas, se encuentra con unas fuerzas de seguridad y de justicia sumamente fortalecidas y casi que termina haciendo unos acuerdos y manteniendo inalterada esa institucionalidad? En Colombia nos pasa un poco lo mismo. El gobierno de Gustavo Petro traía unas propuestas y unas iniciativas de cambio muy significativas. Cuando llega el gobierno, muchas de esas cosas de campaña del programa del gobierno no se pueden desarrollar porque termina siendo muy difícil negociar qué tantos cambios se pueden hacer con ese sector militar, con ese estamento de seguridad, y termina casi que frenando los impulsos políticos que son refrendados democráticamente. Oye, y una duda aquí, porque ¿qué tanto influye también la corrupción institucional en la perpetuación de la violencia vinculada al narcotráfico en América Latina? Yo creo que hay dos cosas ahí que hay que separar, y es, de un lado, claro, la corrupción es muy importante y básicamente lo que hay que hacer con la corrupción es tener mecanismos de transparencia y de persecución ahí sí judicial muy eficientes de ese funcionario que termina cayendo en redes de corrupción, pero también se mezcla con lo que les decía ahorita, y es con la preocupación por la eficiencia. Yo creo que detrás de la obstrucción de muchos cambios en política pública del sector seguridad y defensa está el hecho de que son incapaces de repensarse estructuralmente. Y si vos le quitas a la policía colombiana las capturas por porte de drogas, si le quitas a la policía colombiana las grandes incautaciones, al final del día vas a quedar con una policía que no resuelve los problemas del día a día, y que si vos sentás a un ciudadano probablemente está más interesado en que resuelva los problemas de hurto a que persiga marihuanero. Entonces hay que hacer una inversión significativa en formación y en cómo cambiar ese paradigma desde adentro, porque si seguimos formando a los policías de la misma forma, ellos no van a saber hacer otra cosa. ¿Cuál va a ser la nueva forma de medir eso? ¿Qué vamos a hacer con toda esa infraestructura de policía y de fuerzas militares que se encargaba de eso y que en un nuevo escenario no se debería encargar de esas cosas? ¿Qué los vamos a poner a hacer? He trabajado en los dos países, ¿no? En Colombia y México, y creo que la corrupción arraigada que existe en las fuerzas públicas en México es mucho más permanente, ¿no? Como que existe, ¿no? Sabemos que esta vinculación entre grupos no estatales y el Estado y políticos y el gobierno se ha mantenido, ¿no? Con eso hemos mantenido las estructuras, tanto institucionales como no institucionales, y cada vez que
agarran a otro capo y se va como abriendo y visibilizando los vínculos con élites políticos, pues se da cuenta que pues, todo está conectado, ¿no? Y en México el ejército ha sido señalado por esa conexión con los mercados ilegales y que eso existe. Yo quería preguntar un poco sobre cuando cuando se desata estas violencias, ¿no? Y que América Latina es conocida como una región de violencia. Tenemos las ciudades más violentas, ¿no? Los países. Vivimos las consecuencias, el valor de la vida. Y Dromómanos hizo una campaña hace muchos años sobre cómo aumentar el valor de la vida de las personas en América Latina para que no los estuviéramos perdiendo, ¿no? A violencia, homicidios, desapariciones. Tú, en la evidencia que has recopilado, en los estudios que has generado, para ti, ¿la evidencia demuestra que hay un vínculo entre drogas y violencia o es violencia y prohibición? ¿Es violencia y mercados ilegales y la necesidad de cubrir esos mercados ilegales con violencia? Como que ¿importa que son drogas o no tanto? Yo creo que la mayor relación tiene que ver con el crecimiento y el establecimiento de mercados ilegales en escenarios de baja estructuración o de baja organización del crimen. Por ejemplo, la situación actual de Medellín es una situación en donde hay mercados ilegales, siguen habiendo mercados ilegales en torno, sobre todo a las redes de provisión de cocaína, de sintéticos, que es un mercado que ha crecido recientemente mucho en Medellín, pero estás en una estructura, o sea, ese mercado ilegal interactúa con una estructura que es una estructura que ya está organizada en torno a lo que se llama la oficina. ¿La oficina? Hoy las agrupaciones de crimen organizado en Medellín están básicamente estructuradas en la oficina, que ya no es tanto un cartel, sino más un holding de lo que se llaman aquí razones o combos que agrupan los distintos, digamos, escenarios de crimen organizado. La última guerra interna que hubo en la oficina se dio más o menos entre los años 2008 y 2012 entre Sebastián y Valenciano, y es una guerra importante para lo que ha pasado en Medellín y luego en Colombia. Ahí había muchos problemas en torno a cómo la inestabilidad de la estructura criminal y la idea de controlar los mercados ilegales pues generaba violencia. Después de esa última gran guerra, esa estructura criminal se estabilizó, el mercado ilegal no ha decrecido, cada vez es más significativo y no por eso hay más violencia. Hoy Medellín está viviendo reducciones históricas de homicidio. Entonces no es que las drogas generan violencia, son primero las estructuras de crimen organizado las que generan violencia. En el marco de unos desacuerdos internos o de la consolidación de capos que ellos quieren hacer internamente y de cómo controlan los mercados. Pero incluso una vez controlan el mercado, una vez esa estructura de crimen organizado se estabiliza, la violencia tiende a desaparecer porque para ellos mismos es muy costosa. La pregunta gruesa no es cómo acabamos con la corrupción, la pregunta es cómo vamos a determinar qué mercado de verdad es ilegal y qué mercado no, en un escenario en donde cambia la criminalización social del asunto. Hoy nosotros mantenemos en la mayoría de nuestros países una criminalización penal, legislativa y judicial a un mercado de consumo de marihuana que socialmente está totalmente descriminalizado, pero mantenemos una estructura de criminalización judicial y penal hacia eso. ¿Qué sentido tiene eso? Eso es una pregunta de fondo. Totalmente. Y si uno piensa que históricamente, tanto México como Colombia, tenemos estructuras que han permitido institucionalmente hasta cierto punto esta producción, tránsito, ¿no? Como que este florecimiento de grupos no estatales que se vinculan con el Estado en estos mercados, ¿no? Lo positivo de los cambios más recientes en nuestros países es que las estructuras nos han demostrado, nosotros pasamos, o casi todas las estructuras hicieron un tránsito de estructuras narcodependientes a unas estructuras de financiación diversa. Ya casi que ninguna estructura solo vive del tema narco. Viven de lo narco, pero también viven de las extorsiones, viven de los secuestros, de los pagadiarios. La lucha por el territorio al final, ¿no? Claro, entonces ahí ya la guerra, si todavía queremos mantener una guerra contra el crimen organizado, que ya está perdida. Para mí la pregunta regional de las próximas décadas en temas de crimen organizado es cómo vamos a negociar con el crimen. Porque la pelea policial y judicial y penal ya no nos sirvió. O sea, llevamos haciendo eso 3, 4 y 5 décadas y claro, somos muy exitosos en esa parte del descabezamiento, o sea, de perseguir y de capturar a unos líderes, pero las estructuras siguen intactas.
Entonces esto tiene que pasar por dos conversaciones y ese es mi llamado general a que cada vez juntemos más la agenda de drogas con la agenda de seguridad. Oye, Andrés, y más allá de esta narrativa violenta o de guerra contra las drogas como tal, o sea, es un hecho que a pesar de que las fuerzas policiales y armadas están enfocadas a pelear contra el narcotráfico, también este ha tenido un crecimiento gigante en toda la región en términos económicos y políticos. ¿Cómo se explica esto? Yo creo que eso tiene una relación directa con un asunto y es con la incapacidad del Estado para resolver los problemas del día a día de las comunidades. Nuestros estados son estados que institucionalmente crecen mucho, pero cuando usted coge todas las causas judiciales, sean penales o civiles, la tasa de resolución de disputas de nuestros estados es bastante baja. Como nosotros tenemos una idea generalizada de ineficiencia del Estado, cada propuesta política que quiere desmantelar, cambiar, eh, reestructurar, modernizar el Estado resulta ser atractiva. Y yo creo que ahí hay que reconocer que, digamos, hay una narrativa, sobre todo una narrativa ligada al fenómeno Bukele, lo que en su momento fue el fenómeno Bolsonaro. Esa narrativa de vamos, ahora sí el Estado va a cumplir, es una narrativa que se ha ligado a temas muy conservadores desde lo ideológico, pero que además es una narrativa que va por los mangos bajitos. En Colombia ir por un mango bajito es como ir por una meta que es fácil de conseguir. Y la meta fácil de conseguir es perseguir consumidores. En términos de la política de seguridad es muy fácil, muy fácil. Es que desestructurar el crimen organizado es muy difícil. Perseguir las rentas ilegales. ¿Hace cuánto tiempo a nosotros nos dicen los estados que van a descapitalizar el crimen organizado? Todos nuestros estados son muy ineficientes en eso. De hecho, las organizaciones criminales ya entendieron que parte de su éxito está en cómo logran darle pequeños éxitos operativos al Estado. Entonces, hay en una exportación de un gran cargamento de cocaína, hay un porcentaje de cocaína que se va a perder porque se le va a entregar al Estado para que haga un pequeño operativo en donde pueda mostrar resultados. Pero ¿cuál es el resultado de la descapitalización? Ninguno. El gran soporte de toda esa ideología es que es una ideología organizada, es una ideología que está muy bien alineada a ciertos grupos de presión y que logra ser exitosa políticamente. Es decir, logran poner votos efectivos en las urnas. La narrativa del cambio de la política de drogas, del paradigma y de los cambios en el sector seguridad y defensa suele no estar tan organizada, suele estar en unas esferas que no tienen tanta presión política y efectivamente pueden tener menos votos. Totalmente, y eso me lleva a la siguiente pregunta, porque sí, en los debates anteriores sobre la ley de cannabis para uso recreativo, uso adulto, hasta llevaron una persona claramente en situación de calle, la oposición, ¿no? De que si regulaban la marihuana, si regulaban la cannabis, las personas que consumían iban a llegar a eso, ¿no? Que esa persona había empezado con marihuana y pues por eso ahora, ¿no? Estaba en la calle. Cuando sabemos que hay muchos otros factores alrededor de la persona, etcétera. Entonces, para ti y desde la Fundación Ideas por la Paz, ¿cómo piensan que la regulación legal, y yo hablo de regulación legal porque también hablar de la descriminalización, pues en Colombia ya está descriminalizada, ¿no? Está descriminalizado el consumo, el porte, etcétera, y tienen cantidades bastante altas que pueden portar. En México tenemos una tabla de aprovisionamiento para uso personal que es bastante bajo, ¿no? Son menos de 5 gramos de cannabis, menos de medio gramo de cocaína. Entonces, para nosotras no ha sido una descriminalización efectiva. Pero cuando hablamos de regulación legal, de que el Estado juega un papel en poner reglas y requisitos, ¿cómo piensan que eso podría influir en la reducción de la violencia en la región o en nuestros países? Dos puntos que creo que son necesarios. El primero es la coordinación institucional y las disputas que puede haber entre instituciones importan. En mi experiencia trabajando en gobiernos locales, claro, hay un paradigma conservador del que hemos hablado en los organismos de seguridad y defensa, pero se habla muy poco del paradigma conservador en cuanto a la forma de atención en todas las cadenas, en la preventiva y en la que ya tiene que ver con la curación de situaciones o casos problemáticos de consumo en el sector salud. Porque en ninguno de nuestros países hay una discusión sobre cómo se atiende a los casos problemáticos, por ejemplo, de cigarrillo o de alcohol. El sector salud atiende eso como una enfermedad crónica, pero hay una cantidad enorme
de trabas, de problemas para que el sector salud reconozca su papel en los escenarios de prevención, de atención, de control en torno al tema de las drogas. Detrás de todo este tema de la prohibición y de todo el asunto, pues va a quedar en evidencia que cuando entremos a mercados regulados, el sector salud o se ha desentendido pensando que es un problema de seguridad o definitivamente no quiere entrar en la discusión de los temas de drogas. Por ejemplo, en la discusión del cannabis, de la regulación del cannabis de uso adulto en Colombia, el gran ausente es el sector salud. Las discusiones se hacen con policías, las discusiones se hacen con el Ministerio del Interior y el sector salud, que de nuevo falla por sus temas de prevención. Se va a hacer evidente que hay unas restricciones ideológicas de ese sector salud y unas restricciones financieras. Oye, ¿y qué podemos aprender de la experiencia de países que han implementado modelos de justicia restaurativa para poder abordar la violencia relacionada con las drogas? Yo soy más cauteloso con el tema de justicia restaurativa. Yo creo que la justicia restaurativa es importante como un complemento de otras medidas del Estado. Pero hablar en temas de drogas, o sea, como que hay que seguir la secuencia y a mí me parece que la secuencia va en tengamos mercados regulados, tengamos la discusión de cómo entramos a cada mercado, de qué tipo de sustancias están en una situación en la que ya deberíamos entrar a mercados regulados y luego hablemos de temas restaurativos. Yo sí creo que hay un asunto de restauración en torno a los daños, sobre todo a los daños ambientales, por ejemplo, en el tema de coca, que no es lo mismo que cocaína en Colombia, sobre todo la producción de cocaína sí debe entrar en una situación de, bueno, cómo el Estado también tiene que promover estrategias de restauración de daños ambientales y de muchas otras formas, pero no perdamos el foco de cuál es la secuencia, porque bien hablar de justicia restaurativa cuando tengamos más lograda una situación de regulación. Sí, porque en realidad tienen que ser estrategias que se vinculan con una política de Estado, ¿no? Y creo que pues podríamos haber hecho otro podcast y igual lo podríamos hacer con algunos colombianas y colombianos en el sentido de, y tal vez ya cuando termina Petro, de cuáles fueron esos avances en un plan de paz total, ¿no? Porque también en México había esa propuesta de una política de justicia transicional, ¿no? Creo que también ahí Colombia, y siempre lo digo, ustedes están como en un futuro que México en algún momento vamos a llegar ahí. Esperemos no pasar por 54 años de conflicto para llegar, porque solo, entre comillas, ¿no? Llevamos 15, 16, pero ustedes, esas comisiones de la verdad y qué encontraron, ¿no? Y que cómo eso ha generado recomendaciones que el gobierno y el Estado ha podido abrazar y ojalá implementar, ¿no? Para llegar a la verdad, la justicia, la no repetición y la reparación del daño. Completamente de acuerdo. Es muy importante que el Estado le cumpla a lo que efectivamente se compromete, sobre todo cuando Total. estamos hablando de temas transicionales, cuando estamos hablando de víctimas. Y comunidades que han sufrido y donde el gobierno ha sido ausente. Entonces, cuando el gobierno promete mucho y no cumple, pues ya no hay confianza. Y luego lo que pasa, lo que está pasando, por ejemplo, con el PENIS en el caso de Colombia, o lo que pasa con la justicia transicional es, nos estamos dando cuenta que poder hacer efectiva todo ese escenario no solo cuesta mucha plata, sino que requiere muchos años. Y hoy tenemos a una cantidad de familias en donde el Estado es el que les incumple el PENIS. Y ya El no estamos PENIS es hablando de el la Programa victimización. Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos, solo para que sepan. Claro, y entonces el Estado hizo una cantidad de acuerdos a partir de la negociación de paz con las FARC del 2016 y luego, hoy en 2024, nos hemos dado cuenta que la implementación de ese programa ha sido muy ineficiente por muchas circunstancias, y eso le aplica para otro podcast, como dice Sara, pero el problema es mayor cuando el Estado es el que le incumple a las víctimas Sí. y a esas comunidades vulnerables. Entonces, ahí sí yo creo, por eso trato de ser cauteloso, me parece bien generar esos escenarios, pero ojo, qué capacidad tenemos de cumplir, porque si luego a esa víctima o a esa población vulnerable es el Estado el que le incumple, se cierra la puerta de volver a trabajar con esa víctima o esa población vulnerable, legítimamente. O sea, esa víctima no le va a volver a creer al Estado porque el Estado ya le incumplió. O sea, es el Estado el que lo termina revictimizando.
Entonces, por eso creo que hay que dar pasos progresivos y ser cautelosos en ese tema. Totalmente. Bueno, y una cosa fundamental que sucedió fue el gobierno de Duque, que no quería implementar el acuerdo de paz, y entonces hubo esos 4 años sin los avances que tal vez hubiera estado si... Este punto de Sara es muy bueno por una cosa y es, hay que definir mejor cómo vamos a hacer una política de seguridad que sea operativamente más inteligente a lo que efectivamente tienen que perseguir. Y tenemos que discutir cuáles son los mercados ilegales que de verdad una sociedad debe tener y cómo vamos regularizando ciertos mercados, pero además el acuerdo tiene que ser política y socialmente lo suficientemente fuerte para que un gobierno siguiente no eche para atrás lo que efectivamente se logra avanzar. Totalmente. Creo que este tipo, como decía Sara, esto da para otro podcast, ¿no? Para otra conversación también sobre qué alternativas nos quedan, pero este tipo de conversaciones nos ayudan a ir rompiendo estos estigmas de que las drogas son las culpables de todo, ¿no? Y que tiene que ver más con esta narrativa que le ha dado a las fuerzas policiales y como su leitmotiv, ¿no? Para existir. Entonces, muchísimas gracias, Andrés, por haber estado aquí. Creo que necesitamos ir transmitiendo más este mensaje por todos lados, ¿no? Y bueno, no sé si quieres compartir tus redes sociales o algún sitio donde puedan aprender más nuestros escuchas sobre este tema. No, siempre recomendar los estudios de la Fundación Unidas para la Paz, no solo los míos, sino los que investigadoras muy buenas en el tema de drogas como Ana María Rueda vienen desarrollando hace tiempo. Juan Carlos Garzón también escribió bastantes cosas en nuestra organización y siempre es bueno poder conversar de los problemas que en últimas juntan a nuestros países. Gracias, Andrés. Yo también quiero recomendar 2 autores. Uno es Osvaldo Zavala, que tiene 2 libros muy importantes sobre las narrativas y este tema de la construcción del enemigo público. Y también el libro Capitalismo Antidrogas de la periodista Dawn Paley, que es de hace unos años ese libro, pero también recorre América Latina y esa vinculación entre el extractivismo, el sector privado, ¿no? Todo el caso de Chiquita Banana, que ya también se resolvió hace poco, con los mercados ilegales de drogas, ¿no? Y con mantener estas estructuras no estatales en la posibilidad y dentro de este paraguas de la guerra contra las drogas. Entonces, esas son mis 2 recomendaciones también. Andrés, qué gusto escucharte, aprender y pues seguro nos vemos pronto. Muchas gracias por estar. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, pues, por todo. La verdad es que fue súper enriquecedor. Cuídense mucho. Cuídate mucho. Gracias. Bye. Bueno. Este es el consultorio de noticias desde un mundo con drogas. Por favor, deja tu mensaje después del tono. Llegamos ya a nuestra sección del consultorio en la recta final de este programa. Y Sara, hay 3 preguntitas que creo que son tu mero mole. Y la primera sería como, ¿qué países tienen políticas de drogas más exitosas y por qué? Uf, qué buena pregunta. Bueno, yo creo que tendríamos que, si pensemos en nuestra región y lo que funcionaría, pues cada país tiene que contextualizar. Pero sabemos que, por ejemplo, Uruguay obviamente ha avanzado muchísimo en la regulación de cannabis. Es el primer país en el mundo en regular la cannabis para uso adulto y tienen esto a través de 3 vías de acceso: el autocultivo, las asociaciones canábicas y un mercado regulado donde se distribuye a través de las farmacias. Entonces, sí te tienes que registrar y decir a través de cuál vía de acceso piensas abastecer tu consumo. Y, por ejemplo, van evolucionando también en su regulación, porque antes tenían 2 variedades altos en CBD y 2 que eran altos en THC, y ya van a incluir uno más, una variedad más, que va a ser aún más alto en THC, porque se dieron cuenta que pues, el mercado estaba pidiendo eso. Entonces, en el tema de regulación de cannabis, ahí van, aunque ellos no integraron mucho en el tema de justicia social y la reparación, pues porque tienen otras dinámicas que no tal vez incluyen esas necesidades. Después, cuando pensemos en algunas políticas de drogas, pues yo creo que tendríamos que hablar de algunos países en Europa, que podría ser Suiza, por ejemplo, donde tienen programas de heroína médica, donde están experimentando con cómo sería la regulación de cannabis. Recordemos que las convenciones internacionales permiten 2 usos legítimos, entre comillas, de sustancias, que es el uso médico o el uso científico. Y pues en lugares como Suiza
pues ya están haciendo estos estudios, experimentos sobre cómo sería regular la cannabis en algunas ciudades y abastecerlo y cuál sería el impacto en la salud pública de las personas de tener un acceso seguro. Y también Alemania y Malta pues han creado asociaciones canábicas, pero no regulaciones de mercados todavía, justo por las convenciones internacionales. Entonces, vemos, por ejemplo, yo diría como un rompecabezas de buenos ejemplos, pero ningún país que tiene una política completamente integral donde dicen, pero diría, Suiza sí tiene un enfoque de salud, Portugal también tiene ese enfoque más de salud en la descriminalización. Depende qué estás buscando, ¿no? Y también vemos pues que en Colombia, por ejemplo, desde 1986 has podido tener tus 20 plantas de cannabis en tu casa. Entonces ellos no han tenido que luchar por el autocultivo porque siempre existía. Entonces cada contexto pues tiene su lucha, pero ahí vamos. Creo que lo más importante es pensar cuáles son las políticas de drogas que privilegian los derechos humanos, la salud pública, la salud individual y un suministro seguro, ¿no? ¿Cómo podemos conseguir una sustancia de una forma segura sin perjudicar nuestra salud? Y aquí otra pregunta muy relacionada que nos hacen desde Brasil, donde se tiene una gran epidemia de crack desde hace varias décadas, es ¿cuáles son las estrategias de reducción de daños más efectivas? Pues a mí me gusta que ahora desde América Latina estamos realmente impulsando este concepto de reducción de riesgos y daños de amplio espectro, ¿no? De espectro completo, donde no solamente hablamos del consumo de sustancias, aunque es importantísimo, sino que también hablamos de la reducción o los cambios en las políticas públicas para que dejemos de criminalizar, discriminar, perjudicar, perseguir a personas usuarias y personas relacionadas con el mercado. Pero cuando hablamos de intervenciones de reducción de riesgos y daños, y ahora hablamos también de gestión de placeres, tenemos que pensar en intercambio de materiales y genes, ¿no? De consumo, parafernalia, que entonces en ese caso, por ejemplo, pensando en el consumo de crack, son pipas. ¿Cómo vamos a estar dando pipas que no queman los labios de las personas? ¿Cómo estamos dando intercambio de jeringas? Cómo estamos fortaleciendo, y en Brasil tienen una red de análisis de sustancias o testeo de sustancias donde las personas pueden conocer la composición de la sustancia que van a consumir, identificar adulterantes, pero también en la región y también en Estados Unidos se está ampliando aún más, diciendo pues también las intervenciones de reducción de daños tienen que incluir espacios seguros para consumo, ¿no? En Bogotá ahora tienen la primera sala de consumo supervisada fuera en Sudamérica. En México tenemos varias en la frontera, ¿no? En organizaciones en la frontera donde las personas pueden consumir sustancias en un lugar seguro. Y también tenemos que pensar en servicios básicos, estrategias de reducción de daños. A veces es un lugar donde puedes bañarte, ¿no? Una ducha, una regadera, es ropa limpia, es un lugar donde si está lloviendo tienes un lugar donde puedes resguardar. Es vivienda asequible y vivienda y albergues donde permiten que la persona pueda entrar si ha estado consumiendo o si tiene su mascota o si viene con su pareja, ¿no? ¿Cómo estamos flexibilizando estos espacios para las personas para que sean abiertas e inclusivas? Entonces, también se integra, ¿no? La reducción de daños también debería ser que si tú tienes antecedentes penales, puedes conseguir un trabajo sin ningún problema, que hay reinserción social, que hay una reparación del daño que la persona ha sufrido. Entonces, se va mucho más allá, pero esas son algunas de las estrategias que tenemos tanto en el tema de salud como en el tema de derechos humanos. Y por último, que creo que es una pregunta que muchas personas se pueden tener o que han estado en una situación similar en ese momento, es ¿qué puedo hacer si una persona que conozco tiene algún tipo de consumo problemático con una o más sustancias? Y, y dónde me puedo informar más, ¿no? También. Sí, yo creo que todos tenemos algunos seres queridos, ¿no? Que sabemos que están, que sus hábitos tal vez ni ellos les gusta. Yo creo que hay muchas cosas que uno puede hacer. Informarte sobre las sustancias, informarte sobre los efectos, informarte sobre las mezclas que pueden causar daño, dar información sobre dónde esa persona puede acudir también para intervenciones de reducción de riesgos y daños. En Instituto RIA siempre nos pueden escribir y podemos tener una conversación. Podemos recomendar ciertas psicólogas o psicólogos que acompañan casos de personas que tienen dependencia
a sustancias o que quieren cambiar sus hábitos dentro de una perspectiva de reducción de riesgos y daños. Y pues en la Ciudad de México existen los centros Colibrí, en algunas utopías de la alcaldía de Iztapalapa. Esperemos que estos se pueden ampliar más, pero que desde las organizaciones de la sociedad civil puedes acudir a los centros Colibrí o a nosotras y te podemos mandar algunas recomendaciones de dónde puede ir esa persona o cómo puede tener algún acompañamiento. También, por ejemplo, en Bogotá, que nuestro invitado era de Colombia, entonces por si nos están escuchando allá, nuestros amigos de Échele Cabeza y Acción Técnica Social tienen una casa donde tienen un centro especializado de investigación y de reducción de riesgos y daños y donde entonces tienen psicólogas y psicólogos que están ahí para recibir, ¿no?, a personas que quieren trabajar su consumo, aunque sea problemático o no, más bien que tú decides y que tú puedes poner tus propias metas sobre cómo quieres estar consumiendo. Entonces, cada vez hay más espacios donde se pueda hablar de eso, pero creo que lo que no recomendaría es como mandarlos a un anexo inmediatamente, ¿no? O internarlos, porque eso tal vez no va a ser la mejor cosa, sino pensar cómo hablar con la persona sobre esa persona, cómo ve su consumo. Creo que también es eso, preguntarle, ¿tú cómo ves tu consumo? ¿Tú te sientes bien? ¿Sientes que estás cumpliendo con las responsabilidades y las cosas que a ti te gustan en la vida, no? O he notado que has dejado esto, sin acusar, sin señalar, sino hacer preguntas. Creo que eso es lo mejor si tú quieres abrir una conversación con una persona sobre su consumo. Yo creo que pronto, muy pronto, tal vez el siguiente episodio lo tendremos que hacer justo sobre consumos, porque hay muchísimos prejuicios y malentendidos sobre este tema. Y bueno, muchísimas gracias, Sara. Siempre aprendemos un montón de ti, de las preguntas que nos hacen llegar cada mes, nuestras y nuestras escuchas. Y bueno, esto fue Noticias desde un mundo con drogas, un podcast de Dromómanos en colaboración con Instituto RIA. Gracias por escucharnos. Recuerden que pueden mandar todas sus preguntas a contacto@dromomanos o a través de las redes de Instituto RIA, que es @Instituto RIA MX, o las redes de Dromómanos, que es @Dromómanos, principalmente en Instagram y X, que era anteriormente Twitter. Muchas gracias por estar aquí con nosotras. Les esperamos en el próximo episodio. Adiós. Adiós, gracias.